En esta última parte del curso quisiera enseñar algunos conceptos que van a ser trascendentales para poder entender los procesos volcánicos, ¿ya? Y para poder interpretar también señales sísmicas volcánicas. ¿Ok? Entonces para esto me voy a apoyar de un video de Iris, en el que ya habíamos señalado y habíamos explicado en videos anteriores cómo se producían los magmas en zonas de subducción. Recordemos que Chile, eh, toda la cordillera chilena y en especial el arco volcánico está inmerso gracias a una zona de subducción. Pero para poder explicar en mayor detalle nos vamos a acercar un poco más a la parte superficial, porque es ahí donde se produce la actividad sísmica. ¿Ok? Para eso primero tenemos que entender de que los magmas, como lo vimos hace un par de clases atrás, los magmas ascendían por la cuña del manto, pero llega un momento en que se detienen y se forma la primera, podríamos decir, la primera acumulación o la primera cámara magmática que vendría a ser la más profunda. Los magmas por lo general se acumulan en discontinuidades. ¿Y a qué me refiero con discontinuidades? Básicamente es el cambio en el medio. Un cambio brusco, como por ejemplo puede ser un cambio de temperatura, puede ser un cambio de presión, puede ser un cambio litológico. Cualquier cambio que me, que me muestre que por debajo tiene el medio tiene una composición y un rasgo, por ejemplo, A, y arriba va a tener un rasgo diferente, un rasgo B. Es por eso que los magmas, en vez de cruzar de forma directa, lo que hacen es quedar atrapados en esta discontinuidad. Pueden quedar atrapados días, semanas, meses, incluso años, décadas. ¿Okay? Entonces la primera discontinuidad que está registrada por la actividad sísmica es la discontinuidad de Morovich, que en el caso de Chile se encuentra entre los 30 a 35 kilómetros de profundidad. ¿Okay? Luego hay otra discontinuidad importante que es la discontinuidad de Conrad, que es otro lugar donde también se pueden acumular los magmas, y esta discontinuidad también varía su profundidad, puede estar entre los 20 y los 10 kilómetros, ¿ya? Pero eso va a depender de las condiciones previas que haya tenido la corteza. Por eso que estas profundidades son profundidades aproximadas, ¿ok? No son profundidades absolutas. Entonces, si tengo un reservorio muy profundo de magmas primarios, le vamos a llamar magmas primarios a los magmas que vienen de la cuña del manto, o sea, son más primitivos, que no han sufrido cambio alguno, sino que vienen como recién saliendo, ¿no es cierto?, del lugar donde se originan, que es producto de la fusión parcial en el manto. Entonces, a medida de que estos magmas se acumulan en la corteza baja, van a ir cambiando su composición, porque la corteza continental tiene una composición absolutamente diferente a la composición del manto. Uh -huh. Por lo tanto, los magmas van a ir cambiando, van a ir evolucionando. Pero para explicar con mayor detalle el tema de la evolución de los magmas, me voy a centrar en esta imagen que tengo acá, que básicamente es un zoom, ¿no es cierto?, de una zona de subducción. Y para ello, para verlo más en detalle, vamos a ir a esta imagen que está acá. Este dibujo, que es de ANE 2013 creo, ejemplifica muy bien varios conceptos que me gustaría que quedaran claros, ¿sí? Uno de los conceptos que me gusta porque explica muy bien este dibujo, es que en todos los colores cálidos van a ser básicamente las concentraciones que hay de fundido en el medio. Entonces, si estamos debajo de la discontinuidad de Morovich, como dijimos recién, que en estas discontinuidades es donde se concentra los fluidos magmáticos, ¿no es cierto?, que ascienden, y ascienden porque son menos densos. Por lo tanto, el fundido de colores amarillos va a ser prácticamente cero, va a estar cristalizado, y mientras se acerca a rojo va a estar 100% fundido. Por lo tanto, en esta zona que tengo acá voy a tener 100% de material fundido, y a medida que nos vamos profundizando, la cantidad de fundido va a ser menor. Y se va a concentrar obviamente el fundido justamente en la discontinuidad, porque ya con colores de, entre azules y verdes, o sea, colores fríos, están relacionados con la corteza.
Los rojos, los cálidos, van a estar asociados con magmas, en este caso como un basalto, y lo otro asociado a la corteza. Por lo tanto, todo esto que tengo acá es corteza. Pero la corteza también puede tener 0% de fundido, o la corteza también puede estar fundida, 100% fundida. Entonces, justamente el contacto entre la discontinuidad de Morovich, voy a tener prácticamente un 100% de fundido, porque voy a tener magma ahí concentrado, pero también voy a tener una cierta cantidad de color verde, que puede ser cercana al 50% de la corteza, que se va a estar fundiendo, porque tengo un magma caliente ahí. Por lo tanto, va a haber un intercambio ahí de elementos. A eso nosotros le llamamos en geología que hay contaminación cortical, o sea, contaminación de minerales que vienen de la corteza y que van a alterar la composición original, que es la composición más primitiva de nuestro magma. Y a medida que nos vamos acercando hacia la superficie, puedo tener diferentes discontinuidades donde en cada una donde tengo alojado magma, ya con diferentes proporciones, algunas con mucho fundido, otras con fundido, con poco fundido. Lo importante es que, por ejemplo, en esta segunda discontinuidad de Conrad también puedo tener una segunda zona de acumulación de magma, ¿ok? Y también voy a tener más contaminación cortical, porque la corteza obviamente en contacto con material fundido también se incorpora y se mezcla. Pero a medida que voy subiendo, la corteza se va haciendo cada vez más frágil. Aquí la corteza es prácticamente dúctil, ¿ya? Por lo tanto, no voy a tener actividad sísmica. Sí voy a tener actividad sísmica, pero que le llaman de muy baja frecuencia, o los famosos VLP, los Very Long Period. No hay ruptura, pero sí hay movimiento de magma. Y ese movimiento de magma, esas deformaciones volumétricas, le llamo volumétrica porque se expande en todas direcciones como un volumen, sí generan actividad sísmica, no como doble cúpula, sino como volumetría, y ascienden. Y ya llegando aproximadamente entre los 10, 12 kilómetros hacia arriba, ya voy a tener una corteza frágil donde sí voy a tener actividad sísmica tipo volcano-tectónica. Y a superficie voy a tener obviamente los últimos reservorios, probablemente los reservorios más contaminados con material cortical, y finalmente pueden llegar a la superficie y formar los conos volcánicos. ¿Okay? Dicho eso, me voy a tener un poquitito en las cámaras magmáticas superficiales, porque acá también se producen no solamente contaminación de la corteza, sino que también hay un fenómeno que se llama cristalización fraccionada, donde los magmas también cambian su composición, desde primitivo a más evolucionado. Y uno de los rasgos más característicos es que a medida de que pasa el tiempo, de que un magma está en una cámara magmática, y reside ahí durante años y décadas, primero se separan los minerales, pero los más densos caen y los menos densos van a superficie. Pero también se produce una alteración de minerales. Los minerales van cambiando producto de que originalmente, recordemos que estos magmas venían del manto, ahí es donde se originan. Pero si suben a superficie, su condición original no va a ser la misma, va a cambiar, van a tener probablemente mucha menos presión, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya los minerales son inestables a esas nuevas condiciones y cambian. Y van cambiando en este sentido, de olivinos, piroxenos, anfíboles, biotitas, micas, y finalmente termina en cuarzo. Esta es la serie discontinua con magmas más basálticos, los olivino y piroxeno, después andesíticos, y finalmente magmas ricos en cuarzo son magmas riolíticos. Y por otro lado tenemos la serie continua, donde también van cambiando, por ejemplo, las plagioclasas, que van pasando de más cálcicas a más sódicas, y las temperaturas también van disminuyendo. Entonces hay una evolución en las cámaras magmáticas que se generan por cristalización fraccionada, por contaminación, por mecanismos de gravedad, ¿ya? Y finalmente tenemos esta gran composición de lavas que van desde los basaltos, cuando ascienden rápidamente y prácticamente no hay contacto con la corteza, porque también hay veces que los magmas ascienden de forma rápida desde la discontinuidad de Morovich, y se generan basaltos, o a medida de que se van la residencia en la corteza se va incrementando, o sea, el tiempo avanza, se van volviendo andesíticos basálticos, luego andesíticos dacíticos y finalmente riolíticos. Y las composiciones obviamente también cambian. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en un basalto tengo cerca de un 50-51% de sílice, y terminando en una riolita donde prácticamente el sílice es cercano al 75%, y las composiciones de los elementos también cambian. ¿Y por qué cambian? Es porque van precipitando minerales, y el líquido residual, que va a ser finalmente la lava que va a llegar a la superficie residual, va a ir cambiando también. Es por eso que tenemos diferentes composiciones
de lavas dependiendo de la residencia, ¿no es cierto?, de estos magmas en cámaras magmáticas. Comentado eso, vamos a seguir viendo el video que estábamos viendo recién, en el que en un comienzo vamos a tener esta sismicidad, ¿no es cierto?, de VLP en las zonas más profundas, como aparece aquí, que tienen estas características. Solamente se ve una baja frecuencia, nada más. Pero los magmas siguen ascendiendo de forma asísmica. Todavía no hay claridad, mucha claridad de qué es lo que pasa aquí, por qué no generan actividad sísmica. Son zonas donde no se ve movimiento, pero ya después llegando de entre los 12, 10 kilómetros, comienza de nuevo a haber actividad sísmica superficial. Y la primera que vemos es los famosos BT, ¿ya? Que son de alta frecuencia, que lo vimos en el, en el video anterior, donde trabajamos con el software Swarm. Vimos las características de los volcanes tectónicos y ahí pudimos ver que efectivamente esto es cierto. ¿Ok? Entonces, tenemos una cámara magmática que comienza, ¿no es cierto?, a rellenarse de un magma nuevo, probablemente un magma más primitivo, más máfico, de tipo basáltico, y comienza a registrarse perturbación. Y obviamente, esos magmas cuando ascienden, también van a afectar las zonas hidrotermales, van a poder, probablemente el sistema hidrotermal va a empezar a reaccionar de forma más violenta, va a empezar a generar actividad de LP, los famosos long period, y obviamente si es que este magma comienza ya a llegar a la superficie, también voy a tener los famosos híbridos, que es una combinación entre estos dos sismos. ¿Okay? Pero bueno, vamos a entrar en detalle de qué es lo que pasa finalmente en la parte superior, en los últimos 10-12 kilómetros de profundidad, donde tengo, en este caso, tengo un reservorio magmático, tengo una zona hidrotermal arriba, que por lo general estas zonas hidrotermales llegan hasta los 3 kilómetros, 3,5 kilómetros de profundidad. Y obviamente aquí va a dominar las presiones hidrostáticas. ¿Por qué? Porque hay un sistema rico en agua, y estas aguas por lo general hay una combinación. Hay aguas que vienen de origen magmático, que son las que calientan finalmente todo este sistema, y por otro lado tengo agua meteórica, que le llamamos agua, por ejemplo, de lluvia, que se introduce y también forma parte del sistema hidrotermal. Entonces tengo composición de sales de aguas magmáticas que tienen una firma geoquímica muy clara, muy diferente a la firma geoquímica de las aguas meteóricas. Es por eso que cuando uno estudia sistemas hidrotermales con composiciones químicas, es muy fácil identificar, sobre todo con isótopos, identificar si esos isótopos de oxígeno provienen de magma o provienen de agua que se originó en la atmósfera. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos este sistema magmático, como bien aparece en este dibujo. Los magmas generan, ¿no es cierto?, zonas dúctiles porque hay mucho calor. Por lo tanto, muy cercano a las cámaras magmáticas uno no va a tener actividad probablemente de alta frecuencia, que es asociada a ruptura, porque dentro de una cámara magmática yo no voy a tener ruptura. De hecho hay magma ahí. Pero sí voy a tener ruptura en los alrededores. Entonces, muchas veces los sismos BLP o los sismos híbridos están asociados a las partes superiores, ¿no es cierto?, de ascenso de magma, pero los volcanes tectónicos no están asociados directamente a la cámara, sino que los alrededores, ¿ya? Que también lo vamos a poder observar en esta secuencia. Y por otro lado, entonces tenemos una zona de sistema hidrotermal, tenemos una zona magmática y tenemos un límite entre las dos, que es la zona frágil arriba, dúctil abajo. ¿Okay? Y esta zona está básicamente relacionada por temperaturas, que son temperaturas entre 350 a 400 grados, que separan como la parte más hidrotermal de la zona más magmática. Y en estas zonas, por lo general, se acumulan minerales como por ejemplo que aíslan una zona de la otra, o sea, están aisladas de forma parcial, no es que estén totalmente separadas, porque recordemos que en los volcanes siempre hay actividad sísmica, entonces es posible de que estas zonas estén conectadas por cortos periodos de tiempo, porque esas fracturas rápidamente precipitan, ¿no es cierto?, minerales como cuarzos, como calcita, como epídotas, como clorita, y también arcillas, como la limonita. Entonces se generan estas zonas que separan una zona hidrotermal de una zona más bien magmática,
pero de repente se conectan. Hay pequeñas actividades sísmicas que rompen estos sellos y sube, ¿no es cierto? Aguas magmáticas y gases magmáticos suben y van activando, ¿no es cierto? Y generan de cierto modo la vida de los sistemas hidrotermales. Pero cuando entran en erupción, obviamente todo esto se rompe y pasa a ser una sola cosa. Y por lo general los sistemas hidrotermales se ven disminuidos cuando hay una gran erupción, porque de hecho se recalienta, ¿no es cierto?, todo y sale toda superficie, junto con la erupción. Entonces, vamos a ir viendo cómo los procesos volcánicos en profundidad van generando los distintos tipos de actividad sísmica y cómo podríamos interpretarlo nosotros. ¿Ok? Entonces, a medida de que los magmas comienzan a ascender, comienzan a deformar, ¿no es cierto? Porque se van expandiendo. Entonces, parece que nosotros una de las herramientas para estudiar a la actividad volcánica no es solamente los sensores sísmicos, que también se utilizan los inclinómetros y los GPS, que nos muestran deformación de un aparato volcánico. Entonces, vamos a tener que comienza, ¿no es cierto?, nuestro magma a ascender y de esta manera vamos a tener deformación, se va a ir deformando en superficie también y también en profundidad, y esta deformación va a generar una transferencia de esfuerzo hacia las zonas frágiles. Y esa transferencia de esfuerzo finalmente se va a traducir en actividad volcanotectónica, ¿sí?, en los alrededores de las cámaras magmáticas. Entonces, recordemos que cuando los magmas ascienden, la presión en la que estaban sometidos ellos, a medida que van ascendiendo, la presión disminuye, por lo tanto comienza a formarse nucleación de burbujas, que es que se separa en profundidad. Los magmas y los gases están todos mezclados como un solo fundido, como un solo líquido, pero a medida que la presión va disminuyendo, esos gases van pasando del líquido de forma líquida a forma gaseosa, y por lo tanto la deformación va a incrementarse todavía más. ¿Por qué? Porque todo el gas que está en el fundido va a transformarse en estado gaseoso. Se van a comenzar a generar las burbujas, la nucleación de burbujas, y esto va a hacer que se expanda aún más el medio, se va a incrementar la deformación. Entonces, más actividad volcanotectónica yo voy a tener, ¿ok? Y probablemente esta actividad volcanotectónica va a ir evolucionando de zonas más profundas a zonas más someras. No siempre sucede esto. Hay veces que se puede evidenciar una disminución de los tiempos IC-P, por ejemplo, ¿ya? Otras veces se puede ver una localización, efectivamente, que las localizaciones cambian, la sismicidad migra, no solamente en profundidad, sino que también migra lateralmente. En el caso del cordón Cauye, el año 2011 vimos que los magmas comenzaron, o sea que la sismicidad volcanotectónica se concentró en un comienzo en la caldera cordillera Nevada y fue migrando hasta cerca del volcán Puyehue. Migró aproximadamente 11 kilómetros y migró tanto en la horizontal como en la vertical. Por lo tanto, no es tan sencillo que siempre las cámaras magmáticas de los volcanes están debajo del cono. Hay veces que las cámaras pueden estar alojadas en los alrededores, ¿okay? Pero para efectos de esta explicación, obviamente uno utiliza los conceptos más sencillos. Entonces, voy a tener finalmente que los magmas terminan por romper este primer sello. Se comienza a producir ya la mezcla entre aguas magmáticas y aguas hidrotermales. Se va a comenzar a desatar una serie de eventos LP, o sea, se van a incrementar el número de LPs, y no solamente se va a incrementar el número, sino que lo más probable es que estos LPs nuevos tengan una firma espectral, o sea, de su frecuencia sea completamente diferente, porque es probable de que cuando yo tenía un sistema hidrotermal calentado, voy a tener un cierto tipo de actividad sísmica de tipo LP, y si yo a eso le incremento presión, le incremento temperatura y incremento gases, es probable de que la firma cambie la forma y cambie la firma del contenido frecuencial. Entonces yo perfectamente podría diferenciar, es probable que tenga LPs que se parezcan, pero frecuencialmente van a ser diferentes. Entonces eso es un estado de alerta, es decir, a ver, si cambió la frecuencia de los LPs, antes no los tenía y los tengo ahora, esa es una clara evidencia de que hay algo que está perturbando el sistema hidrotermal, y probablemente va a ser un sistema magmático que está tratando de ascender. Entonces es muy importante caracterizar los LP en estado, por decirlo de alguna manera, de estado de quietud del volcán, un estado base,
Porque de esa manera, cuando yo ya tengo claro cuál es la actividad sísmica en mi estado base del volcán, cualquier cambio que tenga, lo voy a asumir que es un estado inusual y que yo podría cambiar una alerta, que podría ser una alerta amarilla, de verde amarillo, podría ser una alerta, si es que es muy evidente el cambio, una alerta naranjo e incluso roja, como fue el caso del Calbuco, el año 2015, que en 3 horas tuvo un cambio radical de la actividad sísmica y el volcán comenzó la actividad sísmica 3 horas antes de que el volcán hiciera erupción. Entonces, hay evoluciones magmáticas que son muy violentas, muy rápidas, que puede tomar horas, y hay otras que puede tomar años. Como el caso del cordón Cauye, tomó cerca de un año los diferentes cambios de nivel base del volcán hasta que finalmente nosotros, o sea, en este caso el Observatorio Volcanológico pudo pronosticar la erupción con 24 horas de anticipación. Entonces hay veces que es muy evidente y muy fácil de pronosticar y otras veces que es muy rápido y muy complejo de pronosticar. ¿Ya? Aquí las evoluciones, no hay una receta, todos los volcanes tienen actividades diferentes, con sistemas hidrotermales diferentes, cámaras magmáticas de diferentes tamaños, con diferentes composiciones, con estructuras diferentes. Por lo tanto, no hay una receta única para establecer niveles de alerta o cambios de nivel de actividad. Todos son diferentes y por eso que hay que ser muy minucioso en caracterizar y evidenciar actividad inusual que finalmente nos va a llevar a establecer los diferentes tipos de alertas volcánicas. Recordemos que el observatorio tiene alertas verdes, amarillas, naranjas y finalmente las rojas, que son las de evacuación. Entonces tenemos ya nuestro proceso, tenemos incrementos de actividad de tipo LP y finalmente voy a tener, en el caso del volcán Chillán, la actividad comenzó con explosiones freáticas, después siguió con explosiones freatomagmáticas porque después fue posible establecer material juvenil en los depósitos de caídas de ceniza. Eso es importante porque de repente la gente no logra diferenciar cuando un volcán entra en erupción. Y el único dato duro que te dice que un volcán está en erupción es que si hay material juvenil en la caída de ceniza o las explosiones que uno ve en el material que cae, uno debería ser capaz de identificar material juvenil. Y el material juvenil se identifica porque por lo general son esquirlas de vidrio que tienen rasgos, por ejemplo, como ganchos o como, en este caso, secciones muy delgadas que si yo las dejo en la intemperie rápidamente se alteran y se redondean. Entonces si yo las logro observar, por ejemplo, en un microscopio y veo una especie como de miguelitos con puntas muy afiladas y este material es vítreo, o sea, probablemente sea mayoritariamente vidrio volcánico, producto que se enfría rápidamente, entonces yo voy a poder, y vesículas que no estén rellenadas con ningún mineral, sino que estén limpias, entonces yo voy a poder identificar que ese material es material juvenil, que es juvenil, se le llama porque es recientemente nació. Recordemos que cuando un volcán hace erupción, la edad de las lavas es reciente, es 0 años. Entonces por eso se le llama material juvenil y ahí uno dice el volcán está en erupción. Si no hay material juvenil, es posible de que las explosiones que uno esté viendo no sean erupciones propiamente tal, sino que son explosiones asociadas a explosiones freáticas, o sea, contacto entre probablemente zonas, fluidos calientes que ascienden y entran en contacto con fluidos más fríos. Eso genera una reacción violenta y genera una explosión, pero no necesariamente con material magmático fresco. Entonces el volcán Chillán comenzó con explosiones freáticas y a medida de que fueron pasando los meses fue evidenciándose material juvenil. Entonces este volcán lo más probable es que comience con explosiones freáticas. Hay veces que no, que inmediatamente se ve el magma en superficie. Por eso digo que las erupciones no son todas iguales, todas van cambiando. Entonces vamos a tener finalmente una seguidilla de actividad BT, actividad mezclada con LP. Voy a tener fumarolas o comienzo de salidas de material que no necesariamente es ceniza, sino que es removilización de material antiguo que estaba acá. Puedo generar probablemente algunos lahares pequeños, pero cuando ya se acerca la erupción, por lo general ya comienza a generarse tremor, que ya lo mencionamos, cómo se podría identificar, que es la mezcla, ¿no es cierto?, de sucesión de eventos uno sobre otro, algunos asociados a movimientos fluidos, otros a movimientos de gases, o una mezcla entre todo eso más volcán tectónico. O sea, yo puedo tener todo eso mezclado ahí. Y a medida de que va ascendiendo los magmas a zonas más superficiales, voy a tener, obviamente, los híbridos van a ser mucho más evidentes y finalmente voy a tener el comienzo de la erupción.
esa sería más o menos la evolución que uno podría observar eh, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, sobre la actividad sísmico-volcánica y a qué se podría deber cada uno cada uno de los patrones que yo voy a poder ir viendo o reconociendo, ¿no es cierto?, en este caso, a medida de que mi volcán se va incrementando la actividad, va pasando de la actividad a nivel base, incrementa a un estado inusual uno, probablemente se va a generar un cambio de alertas y a medida de que esto se vaya incrementando, de que yo vaya sumando evidencias, como las que vimos recién, que es cambio en frecuencia, número de eventos, magnitudes mayores, amplitudes mayores, eh, potencia sísmica mayor, o incluso evolución espaciotemporal de la actividad sísmica, todas esas cosas pueden ser individuales o todas juntas, me va a estar indicando que el volcán está entrando en una etapa inestable y que probablemente, porque en esto tampoco existe una bola mágica que te diga el volcán va a ser erupción mañana, sino que son a medida de que el volcán se deja ver, uno va generando las diferentes interpretaciones y va pronosticando, porque recordemos de que esto es un pronóstico y que los pronósticos por definición también tienen un cierto grado de inexactitud, de que yo como sismólogo me equivoque y genere una alerta roja con evacuación y el volcán finalmente no haga erupción. Por eso que hay que ser muy cuidadoso con los cambios de alerta, hay que estar muy seguro, se trabaja siempre en equipo, no es solamente uno, sino que es un equipo de varios, entre sismólogos, entre geofísicos, eh, la toma de decisiones no es una sola, o sea, eso es lo ideal. Eh, Probablemente en algunos otros observatorios la, la, la definición final la toma una persona, pero por lo menos acá en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur se toma como equipo, porque es un equipo muy cohesionado que trabaja en conjunto. Y hemos tenido pronóstico exitoso, sí, como el caso del cordón Cauye del año 2011, y pronósticos fallidos, como el Calbuco. Pero a medida de que se va ganando experiencia, se van modificando y se van perfeccionando la manera de comunicar los diferentes estados de alerta a las autoridades y también a la población para poder tenerla lo más informada posible. Así que bueno, eso sería el curso. Espero que les haya gustado. Se gastó harto tiempo, sobre todo recopilando imágenes que fueran lo más claras y precisas posible para poder explicar que es un fenómeno muy complejo, tratar de ponerlo lo más sencillo, porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que no es del mundo geológico ni volcánico, sino que probablemente les gusta el tema y muy bienvenido. Me parece excelente que, que la gente tenga preguntas y que estos cursos están guiados para responder ese tipo de preguntas. Entonces, se hizo con mucho cariño, espero que les haya gustado. Es un poquito extenso, yo lo sé, pero les, en el comienzo del curso dejé mis contactos redes sociales por si es que alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta o quiera sugerirles algunos libros. Hay también dentro de las carpetas hay uno que dice libros. Si es que alguien quiere indagar un poco más en algunos temas en particular, los puede ver ahí o me puede escribir y vamos a ir resolviendo las preguntas a medida que vayan llegando. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado, que les vaya muy bien. Hasta luego.